En el vídeo de hoy vamos a ver respuestas alocadas a preguntas muy sencillas. ¿Sabes por qué Leonardo DiCaprio se ahogó en el naufragio del Titanic? Porque no tenía cuchillo. Hace unos días, en la sección de comunidad, formulaba algunas preguntas. Y eran preguntas muy sencillas. Eran preguntas del tipo de contestar A o B, o una cosa o la otra. Podríamos decir que eran preguntas casi binarias, es decir, o 0 o 1, sin decimales y sin más opciones. Bueno, pues con todo y con esto ha habido respuestas muy creativas, muy originales, en tono de humor, en tono grotesco y alguna preocupante. Vamos a comentarlas. Mirad, una de las preguntas, la primera, os preguntaba: durante una travesía en un terreno inhóspito, cae la noche y te ves en la obligación de pasar la noche en él. Bien, pues había 4 opciones. Podías elegir un solo elemento, y estos elementos eran un cuchillo, un ferrocerio, una tienda de campaña o una brújula. Asombrosamente, un 13% eligió el cuchillo, un 18% el ferrocerio y un extraño 2% la brújula. El resto, un 67%, eligió la cosa más lógica, la cosa más común, lo, digamos, normal, la tienda de campaña. Vamos a analizar un poco las preguntas, las respuestas y las vamos a comentar y espero que saquéis una sonrisa, al menos algunos, otros no tanta. Mirad, la pregunta era bien sencilla. Estás en una travesía, es decir, vas del punto A al punto B, te sorprende la noche, por el motivo que sea, has calculado mal, has sido más lento, o se te ha olvidado que justo esa noche era la hora de cambio de horario de invierno al de verano y te pilla la noche y tienes que pasar ahí la noche. Y es un terreno inhóspito. ¿Qué es un terreno inhóspito? Inhóspito es un lugar poco acogedor. No es un lugar peligroso, no es un lugar lleno de animales salvajes que te van a comer, es simplemente un lugar poco agradable. Puede ser un sitio donde haga frío, haga mucho calor, haya humedad, haya insectos molestos, sea un pantano, cosas parecidas. Eso es un terreno inhóspito, un lugar poco agradable. Bien, pues partiendo de esta base, de que vamos del punto A al punto B y tenemos que dormir en un sitio poco agradable, teníamos las opciones de elegir estos accesorios que os he dicho: el cuchillo, el ferrocerio, la tienda de campaña o la brújula. Bueno, pues hay personas que han elegido el cuchillo y dan su explicación de el por qué han elegido el cuchillo. Y vamos a ir comentando las cosas que dicen y el porqué de su elección. Hablaremos de los que han elegido cuchillo, ferrocerio, brújula, etcétera, etcétera. Dice uno, elige el cuchillo. Y su planteamiento es el siguiente: con un cuchillo y con entrenamiento y la experiencia necesaria te haces un refugio, puedes hacer fuego por fricción, te armas una buena fogata, le sacas un filo a un palo y ya tienes un arma para defenderte. Dice, todo eso si eres una persona preparada, entrenada y con experiencia. Ahora, sin entrenamiento ni experiencia, necesitas una caravana. Pero vamos a ver, si te dan la opción de elegir una tienda de campaña que únicamente tienes que sacarla de la funda y en 15 minutos tienes la tienda montada, tienes el refugio montado, ¿qué necesidad tienes de coger un cuchillo, tener conocimientos para manejar el cuchillo, buscar, en el supuesto de que haya material para crear un refugio,
hacer un fuego por fricción y elaborar un arma, si vamos a pasar una noche en un terreno poco agradable. Lo más lógico es coger la tienda de campaña, que en 15 minutos la tienes montada, te va a proteger del frío, del viento, de la humedad, de la lluvia, de los insectos, te va a aislar del suelo, cosa que un refugio de fortuna, entiéndase, elaborado con un cuchillo, por muy bien que lo hagas, por mucho material que consigas, no va a cumplir con los mismos requisitos que tiene una humilde tienda de campaña. Por lo tanto, esta persona, en ese lugar inhóspito, poco confortable, poco agradable, va a pasar más penurias que una persona que su único conocimiento sea montar una tienda de campaña. No le hace falta saber manejar un cuchillo, no le hace falta saber hacer fuego por fricción, ni construir un refugio. Y eso en el hipotético caso de que ahí donde estemos, pues como os decía, haya material para poder construir un refugio. Y además que haya material para poder construir un refugio en el que podamos usar un cuchillo, porque si el material es piedra, ¿para qué queremos un cuchillo? Para que veáis cómo con preguntas sencillas la gente se deja llevar por esa aureola mágica que tiene el cuchillo y todo lo que envuelve al mundo de la supervivencia, que está centrado en el cuchillo. Y las cosas son mucho más sencillas. Podríamos decir que en este caso los árboles no le han dejado ver el bosque, pero así hay muchos. Vamos con el siguiente comentario. Este otro también dice el cuchillo. Dice, hablamos de un terreno inhóspito. Con pasar la noche no te refieres a disfrutar la luz de la luna y el techo de las estrellas en calma. Con el cuchillo puedo procesar material para un refugio, hacer fuego, defenderme, etcétera, etcétera. Lo mismo que, más o menos, el mismo planteamiento que el anterior comentario. Este añade también que no sabemos cuánto tiempo durará la prueba. La pregunta es bien sencilla. Vas del punto A al punto B en un terreno inhóspito, te cae la noche, tienes que pasar la noche. No es una noche del círculo polar ártico que dure 6 meses, es una noche. No necesito construirme un refugio con un cuchillo, si tengo la opción de tener una tienda de campaña, ni hacer fuego, ni tener un arma para defenderme de no sé qué animal, porque un terreno inhóspito no es un terreno peligroso. Un terreno inhóspito puede ser cualquier pueblo de Córdoba a las 3 de la tarde en un sembrado, porque te cae una temperatura que te cueces vivo, pero no te va a comer ningún león, ni te va a devorar ninguna alimaña. Así que fijaros cómo cada persona en su mente, al ver cuchillo, ferrocerio, ya automáticamente se pone en la peor situación. No es capaz de analizar la pregunta y mucho menos de contestarla de una forma racional. Vamos con más comentarios. Aquí hay otro que dice, ferrocerio sin duda. Dice, el cuchillo es muy útil, pero el fuego en la noche es lo más. Y la brújula también es útil. Por el comentario que hace esta persona, yo aquí veo que tiene muy poca experiencia. Y sobre todo muy poca experiencia en el tema de orientación. Porque una brújula por la noche no es muy útil. Al contrario, es muy poco útil. Porque para orientarse lo que tú necesitas son puntos de referencia. Tienes que apuntar hacia una montaña, hacia una roca peculiar, hacia un árbol específico, hacia una construcción, algo relevante en el terreno que te sirva de referencia para que luego, mediante esas referencias y el plano, tú puedas obtener una posición, puedas saber dónde te encuentras de este mapa. Una brújula por la noche, lo máximo que nos va a decir es dónde están los puntos cardinales y poco más. No es un elemento de gran utilidad. Eso sí, si en la lejanía pues tenemos un faro,
pues quizás sí que su utilidad aumente, pero yo no veo una brújula de noche un elemento tan útil como comenta aquí. En cuanto a lo del fuego, en la pregunta tampoco necesariamente implica que el terreno inhóspito sea un terreno terriblemente frío. Y si nos da la opción de una tienda de campaña, yo creo que mejor que un cuchillo, que una brújula y que un ferrocerio es la tienda de campaña. Una tienda de campaña te va a proteger, como hemos dicho, de la humedad, del viento, del frío, de los insectos, te va a mantener aislado del suelo y te va a dar cierta protección frente a animales, porque no te van a ver, estás oculto. Pero a saber qué planteamiento le ha llevado a elegir un ferrocerio. Otro más, el cuchillo desde luego es la estrella. Todo el mundo se piensa que el cuchillo es poco más que una varita mágica que nos va a salvar de todas las circunstancias adversas en cualquier situación. Dice, con un buen cuchillo, lo mismo, es que todos son muy reiterativos. Puedes armar un refugio, puedes conseguir leña, prender fuego si sabes cómo. En caso de ser necesario, puedes cazar o defenderte. Es que no estamos hablando de que sea necesario ni hacer fuego, ni cazar, ni hacer un arma. Estamos hablando de que cuando llega la noche, ¿qué es lo que más necesario tiene una persona? ¿Cuál es la necesidad? Buscar un refugio, un cobijo donde pasar la noche de forma confortable. Y más si, como dice el enunciado de la pregunta, es un terreno inhóspito, poco agradable, poco confortable. Imaginemos en una zona tropical, con calor, donde no hace falta, donde no hace frío, puedes pasar la noche perfectamente en calzoncillos, pero que haya miles de mosquitos. ¿Qué vas a elegir? ¿Un cuchillo? Porque claro, con un cuchillo puedo procesar madera, puedo preparar la madera para hacer fuego por fricción y ese fuego por fricción va a hacer humo para que ahuyente a los mosquitos y así no me pican. Pues no es más fácil montar la tienda de campaña, meterte dentro y cerrar. Pues hay gente que parece que le gusta subir ese peldaño de la dificultad absurda para, no sé por qué motivo, estar en una situación de supervivencia cuando simplemente montando una tienda de campaña te eliminas todos los pasos que te van a poner en riesgo. Vamos con más comentarios. Aquí hay uno que dice, a ver, aquí está, ferrocerio, sin duda, también, otro que elige el ferrocerio. Otro más, dice, la primera opción de un superviviente siempre es la última de otro. No hay respuestas correctas a esta pregunta, aunque me imagino que tú seleccionarías la casa. Lógico, es que si la pregunta fuese, voy en una embarcación, me caigo al agua y que elegiría un cuchillo, un ferrocerio, un chaleco salvavidas o una brújula, voy a elegir el chaleco salvavidas, no voy a elegir el cuchillo, porque de esa manera, si viene un tiburón a comerme, lo puedo matar y con los órganos reproductores del tiburón me hago un flotador. Pues elijo un chaleco salvavidas. Es que se ha buscado, muchas de estas respuestas no tienen una contestación, no tienen un planteamiento lógico. Es lo que decíamos, en su cabeza fantasean con el mundo del cuchillo, de la supervivencia, y hacen un planteamiento que se aleja de la realidad. Y estas cosas, si se plantea, digamos, en la comodidad del hogar, en el trabajo o en casa, mientras estamos viendo el ordenador o el móvil, pues es una cosa y no pasa de ser un comentario jocoso, una anécdota, pero ya la cosa cambia cuando estos mismos planteamientos son con los que salimos a la montaña. Y es aquí donde esto, que no deja de ser un juego
en estas condiciones, ahí sí que en realidad se convierte en un problema. Pero un problema para la gente que tiene estos planteamientos, porque muchas veces a la hora de, lo hemos dicho, de planificar una salida, lo más importante no es el material que llevemos, los objetos que vamos a llevar, es la planificación. Antes de poner un pie en la calle, un pie en la montaña, hay que planificarlo todo y saber cómo reaccionar y qué cosas nos van a hacer falta. Porque hay mucha gente de esta que, si por ellos fuera, llevarían un cuchillo, un ferrocerio y se lanzarían a atravesar el Amazonas. Vamos con más cosas. A ver, aquí hay otro que dice: si voy por un terreno inhóspito, la brújula. Una brújula está bien, pero el planteamiento de la pregunta no es si te has perdido o no te has perdido. Y un terreno inhóspito no es un terreno desconocido. Puede ser un terreno perfectamente conocido, pero como decíamos, poco agradable para transitar por él, o poco agradable para permanecer, o simplemente poco agradable para comernos la tortilla un día de campo. Dice, la brújula al menos permite orientarme. Perfecto, pero es que no estamos perdidos. Dice, y seguir un rumbo hasta encontrar ayuda o condiciones más favorables. Sí, pero no estamos hablando de que necesitemos ayuda. Estamos hablando de que vamos a pasar una noche y que de esos 4 objetos vamos a elegir. En fin, viendo estas respuestas pensé, quizás el planteamiento no está claro y la gente no asocia lo de pasar la noche y tienda de campaña. Entonces, cambiando ligerísimamente el enunciado, prácticamente di la opción de, en lugar de tienda de campaña, paraguas, y cambié la pregunta por, en vez de pasar la noche, la misma situación. En un terreno inhóspito, durante una travesía, nos pilla una lluvia, nos pilla una tormenta. ¿Qué elegirías? Tenemos los mismos objetos, cuchillo, ferrocerio y brújula, pero en esta ocasión sustituyo la tienda de campaña por el paraguas. Creo que es una asociación bastante sencilla, lluvia y paraguas. Es más lógico asociar lluvia y paraguas que lluvia y cuchillo, o lluvia y ferrocerio, o lluvia y brújula. Bueno, pues aún así, la gente sigue eligiendo cuchillo. Y hay alguno que va más allá. Dice que elige un cuchillo porque se puede fabricar un paraguas. A mí me ha llevado a pensar, el artesano paragüero más artesano, más habilidoso del mundo, ¿cuánto tardaría en hacer un paraguas con elementos de fortuna durante una travesía por la montaña o por un bosque? ¿Qué materiales utilizaría? Y eso sí los hay, porque quizás si vamos por una jungla tropical podamos utilizar algunas hojas de gran tamaño a modo de paraguas, pero ¿y si vamos por una zona de montaña, de alta montaña, que no hay vegetación? ¿De dónde va a sacar los materiales para construir un paraguas, por muchos cuchillos que lleve? Y no solo eso, ¿cuánto va a tardar en construir un paraguas? ¿Va a ser igual de eficaz ese paraguas que construya con 4 ramas, unas pocas de hojas, y a saber qué, que un paraguas de 2 euros comprado en un almacén de los chinos? Yo quiero creer que esta respuesta la ha hecho tono jocoso para divertirnos un rato, porque si la ha hecho de una forma seria, pues la verdad, pongo muy en duda los conocimientos que tenga esta persona para enfrentarse a una situación tan simple, tan sencilla como que vayas por la montaña y te pille una lluvia.
En fin, más o menos estas son algunas de las respuestas. Hay muchas más, las podéis ir a mirar y creo que pasaréis un rato divertido, al menos algunos de vosotros. Quizás el que haya planteado estos comentarios, a la hora de repensarlos o replanteárselos de otra manera, se sienta un poco avergonzado. No es mi intención avergonzar a nadie, pero sí, digamos, que recapaciten a la hora de hacer sus actividades en la montaña y que valoren si realmente están preparados o se dejan llevar un poco por esta fantasía del cuchillo de supervivencia que es, digamos, eh, el vademecum de todas las cosas, lo que va a resolver cualquier situación, y no es así. El que más me ha sorprendido, y hasta ahora los comentarios, digamos, estaban en un tono gracioso, simpático, con más o menos experiencia, pero este comentario me ha llevado a reflexionar, porque no está hecho de una manera así aleatoria o a lo loco, sino que profundiza un poco más, pero profundiza un poco más y de una manera, desde mi punto de vista, muy equivocada. Y es, por el comentario, es este tipo de personas que puede tener problemas cuando se enfrente a una situación, digamos que un poco complicada en la montaña, porque tiene la sensación de tener muchos conocimientos, pero vamos a analizar el comentario y vais a ver cómo esos conocimientos que dice tener, yo creo que no son tantos y tampoco es así como él lo describe. Mirad, dice, empieza así el comentario. Por mis conocimientos y mi experiencia en desastres con la Cruz Roja, dice, sigo escogiendo la herramienta que mejor manejo y sigue siendo un cuchillo. Esta persona hace comentarios en la pregunta de la tienda de campaña y en la otra pregunta en la que he sustituido la tienda por el paraguas. Yo he hecho algunos cursos de socorrismo en diferentes ámbitos de mi vida laboral, me han exigido hacer estos cursos de diferentes niveles. Han sido varios cursos. Digamos que por lo menos habré hecho a lo largo de mi vida unos 6 o 7 cursos de esta índole. Si bien son cursos muy básicos a nivel de los que puede hacer la mayoría de nosotros. En estos cursos me han enseñado, por ejemplo, el protocolo PAS, la reanimación cardiorrespiratoria, cómo tratar a un herido, cómo actuar frente a un accidente de tráfico, cómo actuar ante un accidente laboral, cómo actuar en determinadas circunstancias de riesgos químicos por un tema de un trabajo que tenía en el que manipulaba mercancías peligrosas, en fin. Pero en ninguno de estos cursos o cursillos jamás ya hayan sido hechos o bien por profesionales del sector o por miembros de la Cruz Roja, me han explicado nunca nada relativo a un cuchillo. Ni tan siquiera, que podríamos decir, bueno, si es un curso en el que los primeros auxilios van vinculados, por ejemplo, a temas relacionados con tráfico, la típica navaja Victorinox, la Rescue Tool, para romper los cristales de un coche, cortar un cinturón de seguridad, ni tan siquiera han mencionado este tipo de herramientas. Y aquí tenemos a una persona que, con sus conocimientos y experiencia en desastres de la Cruz Roja, dice que lo que él más maneja es un cuchillo. Sigo leyendo y me dice que este cuchillo de no menos de 16 centímetros. Estamos hablando de un cuchillo ya bastante poderoso, no es un cuchillo pequeño, por ejemplo, para lo que os comentaba, de cortar un cinturón, romper un cristal, cosas así. Un cuchillo de 18 centímetros y empieza a ser un cuchillo importante. Dice 5 milímetros de grosor y de 3 a 3,5 de ancho de pala.
Dice, el cuchillo me proporciona lo que yo necesito. Yo no conozco, y he conocido a algunas personas, y desde hace mucho tiempo, que han prestado su servicio en la Cruz Roja, en técnicos sanitarios de ambulancia, que lleven un cuchillo. Ninguno. Es más, ni tan siquiera a bomberos o bomberos que se dedican, bomberos o guardia civil, los típicos guardias civiles de la sección de montaña, que se dediquen a hacer rescate y maniobras con cuerdas. Sí que es habitual que lleven una navaja precisamente por el tema que al trabajar en cuerdas a veces es necesario cortar alguna cuerda, pero llevan navajas dedicadas precisamente a eso, pero no un cuchillo de estas dimensiones. Entonces, claro, aquí me he descolocado totalmente. ¿Qué conocimientos, en qué Cruz Roja presta servicios que va con un cuchillo de estas dimensiones? Y no solo eso, ¿para qué? Yo no sé, quizás si se encuentra una persona gravemente herida, ya desahuciada, el cuchillo sea un cuchillo de remate para evitar sufrimiento. No lo entiendo, de verdad. Seguimos. Dice, ¿cuántos han visto a un equipo de rescate, un equipo de tarea, llegando en una lluvia copiosa con paraguas? Eso solo lo ves a los domingueros. Este comentario lo pone en la pregunta del paraguas. Lógicamente, es que es absurdo que un equipo de rescate, yo no me imagino a un bombero subido a una escalera y en una mano un paraguas y en la otra la manguera, y lleve el paraguas para evitar mojarse con las salpicaduras, o a un equipo de sanitarios en una ambulancia que vaya uno con un paraguas y el otro llevando una camilla. Claro, llevan equipos de protección para la lluvia porque necesitan tener las dos manos libres. Pero una persona que va paseando por el campo, si cae un aguacero, pues es muy cómodo llevar un paraguas. Yo he hecho rutas de senderismo y he llevado un paraguas. Vemos en el Camino de Santiago que muchos peregrinos van haciendo una ruta y van con paraguas. ¿Por qué? Porque es cómodo y hay a veces que un paraguas es más cómodo que una capelina. Si no necesitamos utilizar las manos durante nuestro trayecto porque no llevamos, por ejemplo, bastones de trekking o no tenemos que usar el piolet, por ejemplo, pues a veces un paraguas resulta cómodo porque si no tenemos un buen impermeable, una capelina o una chaqueta impermeable que transpire, una capelina, las típicas capelinas de nylon que tienen poca transpiración o de plástico, acaban por condensar tanto que muchas veces nos mojamos más por dentro de nuestro propio sudor que del agua que nos intentamos proteger. Así que, lo confieso, yo soy un dominguero paragüero. Dice, al final del día, si te mojas, pues te mojas. Ya tú mismo te crearás las condiciones para calentarte, secar tu ropa y hacer un refugio. Aquí es donde veo que no sé qué grado de preparación y cómo es la preparación, los conocimientos que tiene esta persona dedicándose, como él dice, a la Cruz Roja, teniendo experiencia en la Cruz Roja, donde una de las principales procesos, uno de los principales métodos, protocolos de la Cruz Roja es aplicar el PAS. Proteger, avisar y socorrer. Fijaros, proteger. Si tú te mojas, no te estás protegiendo. Y si te mojas, la hipotermia es uno de los factores de riesgo más peligrosos en la montaña. Yo me atrevería a decir que muchos de los rescates que se producen en la montaña tienen como consecuencia algún problema, alguna incidencia con la hipotermia. Y la hipotermia es muy peligrosa. La hipotermia te mata, te mueres de frío. Entonces, lo primero de todo no es saber cómo secar la ropa, cómo hacer fuego con un ferrocerio o con cualquier otro aparato, cualquier otra cosa. Lo primero de todo es evitar
que te mojes, porque como decía, si tú estás mojado, la hipotermia va a llegar antes, porque cuando te mojas, la pérdida de calor se acentúa. Así que yo no entiendo cómo puedes decir esto, que da igual, tú te mojas, pero como eres un superviviente nato, ya encontrarás el método para secarte. No, lo primero de todo es evitar el riesgo. La supervivencia no es el primer escalón. La supervivencia empieza a actuar cuando hemos fallado en el resto de cosas. Es la última opción. Primero es la prevención, la protección. Y si todo eso falla, la prevención, la protección, entonces ya entra en juego la supervivencia. Pero la supervivencia no es el primer escalón, es la prevención, la protección. Como he dicho muchas veces, el conocimiento, la lógica. Si entramos en una situación de supervivencia, entramos con lo que llevamos. Es una cosa imprevisible. Y como es una cosa imprevisible, nos va a pillar con lo puesto. Y lo único que siempre vamos a llevar puesto es nuestro conocimiento y nuestra lógica. Si eso nos falla, nuestras posibilidades de sobrevivir, de superar una situación difícil, disminuyen. Así que, de verdad, no entiendo este comentario que, por otra parte, me hace sospechar, o bien no son tantos los conocimientos que, como él dice, tiene, y si estos conocimientos son los que les ha proporcionado la Cruz Roja, yo dudo que sea así, porque no son, desde mi punto de vista, los más adecuados. Dice, mi abuelo, bisabuelo, vivieron toda la vida en una aldea en las montañas de Galicia y nunca fueron a trabajar al campo y a cuidar su ganado con sombrilla, pero sí con un filo. Eso nunca lo dejaron en casa. Bueno, claro, el filo en un entorno agrícola, en un entorno rural, en la ganadería, pues son cosas que prácticamente es una herramienta del día a día. Podríamos decir que hasta hace unos años, en las zonas rurales, el llevar una navaja era parecido a lo que ahora a nosotros nos ocurre a la hora de llevar un teléfono móvil. Poca sería la gente que andase por los pueblos sin llevar una navaja, porque era una herramienta que utilizaban de forma cotidiana en la mayoría de sus labores, tanto en el campo como en la casa o en sus huertos. Pues eso es lo que ocurre. En cuanto a que su abuelo y su bisabuelo no llevaran paraguas, pues bueno, eso no quiere decir que el paraguas no sea eficaz, porque si nos fijamos, en el mundo rural, los pastores, los que se dedican a hacer las transhumancias, al margen de llevar su típico zurrón, también muchas veces los podemos ver con un paraguas. Un paraguas que no solo les protegía de la lluvia, sino también del sol, porque todas las tareas en el campo siempre han ido de la mano de la protección contra estos dos elementos, la lluvia y el sol. De ahí que si vemos en las zonas agrícolas, la gente cuando recoge las cosechas, pues se protege del sol con sombreros, o al contrario, cuando llueve siempre intenta protegerse con alguna cosa. Así que hasta aquí más o menos los análisis de estos comentarios, que como ya habéis visto, hay comentarios muy simpáticos, hay comentarios jocosos que nos harán reír, que nos harán reflexionar. El tema es que cuando se nos plantee una situación, una pregunta, sepamos analizar la pregunta para elegir la mejor respuesta. Porque si se hubiese preguntado si un tren circula a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tardaría en recorrer 200 kilómetros por hora? Estoy seguro, o mejor dicho, ¿cuánto tardaría en recorrer 200 kilómetros? Estoy seguro que alguno habría dicho, pues hombre, si en una hora recorre 100, 200, pues los hará en 2 horas y media, porque el maquinista
a partir del kilómetro 101 se para a tomar un café, o porque en el kilómetro 194 ha habido una vaca en la vía, cosas así. No, las preguntas son muy simples y estas preguntas no tenían ningún tipo de trampa ni de cartón, simplemente con ellas vemos cómo tenemos el concepto del cuchillo en esa posición mística, casi mágica, que creemos que todas las situaciones de supervivencia se van a resolver con un cuchillo. Y no, no se resuelven todas con un cuchillo, se resuelven con cosas tan importantes como el conocimiento. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, ya me despido de todos vosotros y espero vuestros comentarios parapetado porque sé que de aquí alguna me va a caer. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros.